Xavier Pirla es ingeniero superior por la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona. También es máster en Sistemas de Gestión Ambiental. Su carrera profesional comenzó como consultor y auditor en sistemas de gestión integrados hasta convertirse en uno de los socios fundadores y director de Talent Institute. Este es un centro de investigación y desarrollo de modelos pedagógicos basados en la neurolingüística y la capacidad de cambio que tiene el lenguaje sobre las personas. Su experiencia en todo tipo de empresas como consultor le sensibilizó sobre la importancia de la comunicación para potenciar el cambio en las organizaciones. Actualmente está considerado como una de las referencias mundiales en su campo, siendo conferenciante y formador internacional tanto en Europa como América como en Asia. Es autor del bestseller El arte de conseguir lo imposible, una recomendable lectura que nos descubre cómo convertirnos en héroes de nuestras propias vidas. A punto también está de publicar Aumenta tu motivación, un libro que ya está disponible en la red. Con todos ustedes, Xavier Pirla. Bien, en esta pequeña charla de lo que vamos a hablar es de persuasión. Cuando las personas piensan en persuasión, normalmente piensan en hablar, hasta en hablar mejor o hablar más precisamente. Pero yo estoy aquí para hablaros de otro tipo de persuasión. Una persuasión que quizás no es tan famosa, pero es una persuasión que evidentemente, y como veréis, es mucho más eficaz. Cuando os planteáis qué es la persuasión, pues normalmente lo que las personas piensan es precisamente en hablar. Es en conseguir tocar esos botones, es mover esas palanquitas que consigue que las personas hagan lo que tú quieres. Eso es lo que mucha gente entiende como persuasión. Ahora bien, este señor, Saddam Hussein, fue arrestado, no sé cómo se le debe llamar esto, lo que hicieron los americanos, pero básicamente lo capturaron en diciembre del 2003. Después de haberse dado a la fuga, de haber huido de las tropas americanas, finalmente fue capturado. Mientras lo tenían los americanos, y como tenía que ser juzgado por el gobierno de Irak, los americanos tuvieron 6 meses, solo 6 meses, para poder interrogarlo. Para eso pidieron la ayuda de un agente del FBI, este señor, George Piro. Este señor era un agente del FBI, pero además era de origen libanés. Eso le daba, pues podía hablar árabe y podía hablar asirio, y por eso lo escogieron a él. Cuando George Piro llegó allí, a la celda de Saddam Hussein, claro, Saddam Hussein no tenía ni nada a ganar ni nada a perder. Probablemente para esas fechas él ya sabía que lo condenarían y que seguramente lo ejecutarían. Por lo tanto, ¿qué ganaba Saddam Hussein hablando con los americanos? Sobre todo los que lo habían destruido su país, lo habían capturado, etcétera, etcétera. George Piro básicamente lo que hizo cuando llegó ahí es hablar con Saddam Hussein. Simplemente hablar. Empezaron a hablar sobre qué había hecho, sobre su familia. Y con todo esto, George Piro descubrió que Saddam Hussein había escrito poesía y que se sentía muy orgulloso de su poesía. Con lo cual empezaron a hablar de poesía. George Piro iba cada día, a cierta hora del día, a hablar con Saddam Hussein, hablaban un buen rato, se iba, volvía otro día, hablaban. En ninguno de esos 6 meses, George Piro le preguntó sobre armas de destrucción masiva, le preguntó sobre Al-Qaeda, no le preguntó nada de todo eso, simplemente habló con él. Cuando ya se aproximaba la fecha donde los americanos tenían que ceder a Saddam Hussein a las autoridades de Irak, un buen día, hablando sobre el miedo, Saddam Hussein le hizo una reflexión a George Piro sobre el miedo y le dijo que, de hecho, él tenía mucho miedo, había tenido mucho miedo de Irán, porque Irán era la amenaza en el Medio Oriente. Y que de hecho, todo el farol que se metió sobre las armas de destrucción masiva lo hizo para parar los pies a Irán. Y de repente George Piro se le quedó mirando y diciendo, ¿cómo? ¿Que no habían armas de destrucción masiva? Y el otro dijo, no, ¿qué va? No las ha habido nunca. Debían tener algunas para bombardear a los kurdos, pero definitivamente no tenían
armas de destrucción masiva para amenazar a ningún país, a ninguna potencia. En ese momento, George Piro se lo quedó mirando en plan, Dios mío, y lo cuentas ahora, ¿no? Y pues aprovechando la circunstancia, George Piro también le preguntó sobre Al-Qaeda. Dijo, bueno, ¿y el de Al-Qaeda, qué? Y Saddam Hussein básicamente le miró a la cara y le dijo, mira, yo no negocio con integristas. A mí este señor nunca me cayó bien y nunca quise saber nada de él. Al día siguiente, cuando ya las autoridades americanas pues, tenían que cederlo, George Piro por última vez fue a ver a Saddam Hussein y cuando llegó allí se despidieron a la árabe, ¿no? Con besos en la mejilla y con lágrimas en los ojos, Saddam Hussein le dijo que había sido la persona más cercana a él de toda su vida, más que sus hijos, más que su mujer, y que le deseaba buena suerte en la vida. Al cabo de unos meses, pues ya sabéis que Saddam Hussein fue juzgado y fue ejecutado. A mí esa historia, cuando la escuché, porque a este señor, a George Piro, le hicieron un programa en 60 minutos, en 60 Minutes en Estados Unidos, me impactó mucho, porque tenía que ver mucho con lo que os voy a hablar ahora. Para empezar a hablar de esto, me gustaría exponer un tema. Es un tema que siempre empiezo mis formaciones en empresas hablando. Y es que te hagas la pregunta, ¿eres héroe o víctima? Y me vas a preguntar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver ahora con esta charla, no? Pues tiene que ver mucho, porque el problema de la persuasión es el enfoque que tienes tú, tuyo, con respecto al mundo. Y verás como en un momento más esto lo conecto con lo que estábamos hablando de Saddam Hussein. ¿Qué quiere decir ser héroe o qué quiere decir ser víctima? Bueno, este chico que vino a la presentación de mi libro, El arte de conseguir lo imposible, es un amigo mío. Se llama Kyle Maynard. Es un chico americano que nació tetramputado, nació sin brazos y sin piernas. A mí Kyle Maynard me ha enseñado muchas cosas en la vida. Sobre todo me las ha recordado esas cosas, que es lo que para mí es más importante. Porque Kyle siempre cuenta que cuando era pequeñito se iba a llorar pensando que, bueno, que ¿quién lo contrataría? ¿Quién le iba a dar trabajo si no tiene ni brazos ni piernas? Que ¿cómo iba a tener novia? ¿Quién lo querría a él, ¿no? Pero en cambio su padre un día le dijo, mira Kyle, en esta vida el mundo no va a cambiar para ti. El mundo está como está y tú estás como estás. O empiezas a ponerte las pilas o si no, ahí lo verás, ¿no? Y Kyle lo hizo. Kyle empezó jugando a fútbol americano. Su entrenador dijo, ¿pero qué haces si no tienes brazos? Y dijo, no importa, yo estaré en el equipo de defensa, ya aplacaré a la gente. Luego su padre se lo llevó a entrenar en lucha libre. El entrenador le dijo, pero si no tienes ni brazos ni piernas, ¿cómo vas a...? Y dijo, ya me espabilaré, ya haré llaves como pueda. Y después de entrenar mucho tiempo, empezó a competir y durante 1 año y medio perdió todos los combates, todos, porque él luchaba con gente con brazos y piernas, evidentemente. Y los perdió todos. Hasta que un buen día se dio cuenta de que los que estaban delante suyo tenían más miedo que él. Porque perder con alguien que no tiene ni brazos ni piernas era algo que les daba mucho miedo. Cuando entendió esto, empezó a jugar con el factor psicológico de la gente y se convirtió en el campeón del estado de Atlanta, de Georgia, de la capital Atlanta, que es básicamente como ser el campeón de España, ¿no? Por decirlo así. Este chico también ha subido al Kilimanjaro, este chico tiene su propio negocio, tiene un gimnasio donde entrena gente, este chico vive solo. De hecho, yo a este chico lo conocí en un curso que yo estaba dando en Estados Unidos, llegó con su silla de ruedas, él solo, desde Atlanta. A mí, Kyle me ha enseñado algo que para mí es muy importante, y es que cuando pensamos en persuasión, muchas veces necesitamos una herramienta para hacer frente a este mundo que es tan peligroso, que es una amenaza para nosotros. Es decir, como mis trabajadores intentan hacer lo menos posible, como mis trabajadores no están motivados porque es que no sé qué, no sé cuántos, como mi jefe es un déspota, como la economía está tan mal, como cualquier persona quiere sacarte hasta la sangre, toda la sangre, necesito una herramienta para poder defenderme y hasta atacar.
Y esta aproximación no es la que vengo a proponer yo. Vengo a proponer una aproximación diferente, que es la aproximación del héroe. El líder, esa persona que es líder, no siente amenazas, porque cuando el líder siente que está amenazado por otros que le pueden usurpar el puesto, porque hay gente que quiere dejarlo en evidencia, se convierte en un déspota, se convierte en un dictador. Pero el líder que se siente seguro se convierte en una persona que, como veremos ahora, desarrolla a los demás. Ahora bien, si yo sigo pensando que porque me pasa, porque el mundo, porque los alemanes, porque la economía, porque los políticos, yo estoy en una posición de víctima, estoy en una posición reactiva, porque necesito defenderme, ¿no? Y desde ahí se enseña mucho la persuasión, cómo tocar los botones de la gente para que generen los cambios que yo quiero en ellas. Para mí esa es una posición de víctima, aunque no lo parezca, para mí lo es. Luego, ¿qué es un líder? Bueno, pues para mí un líder es esa persona que es capaz de entender que lo que está haciendo es desarrollar relaciones fuertes con los demás. Porque si lo piensas, una organización solo es un conjunto de relaciones fuertes. Estoy harto de ir a las empresas, estoy cansado de ir a las empresas y siempre las mismas demandas de Xavi, motívame a la gente. Xavi, genera implicación, cohesión en el equipo. Y yo, desde consultor, no me dedico a eso ni me gusta hacerlo, porque eso es solo el síntoma de algo que está pasando dentro de la organización. Y es que hay un conjunto de individuos que no entienden que para obtener resultados se necesitan generar relaciones fuertes. ¿Y cómo se generan relaciones fuertes? Pues la única manera que se pueden generar relaciones fuertes es comunicándote mejor con las personas, relacionándote mejor con las personas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto se hace siendo más conscientes de lo que hay en nuestra cabeza. Muy pocas veces, y eso es mi experiencia dando durante todos estos años que daba formación, muy poca gente se pregunta, ¿qué es lo que estoy pensando, qué es lo que yo estoy sintiendo y qué es lo que estoy haciendo para conseguir aquello que yo quiero, mis objetivos? Porque no hay emociones buenas ni malas, no hay pensamientos buenos ni malos, simplemente hay emociones y pensamientos más útiles o menos útiles dependiendo de lo que quieres. Ahora, si yo no soy consciente de esto, voy a estar condicionado inconscientemente por mi pensamiento automático a hacer ciertas cosas. No me voy a cuestionar si la relación que tengo con mis empleados, con mis superiores, es una relación productiva o no, si los estoy viendo como una amenaza o no. Y por lo tanto, tendríamos que ser capaces de parar un momento y darnos cuenta cómo nos estamos relacionando con nuestro entorno. Y poder hacer esa pregunta, ¿soy víctima o soy héroe? ¿No? Pero la otra gran pregunta, la gran pregunta es esta, y es, ¿qué es lo que él siente? ¿Qué es lo que él piensa? ¿Qué es lo que él hace que hace que yo pueda conseguir o no lo que yo quiero? Y esa pregunta no nos la hacemos. Me dedico a dar formación a empresas y cada vez, repetidamente, cada vez que hacemos un roleplay, pasa exactamente lo mismo. Salen dos personas y una habla de su libro y la otra del suyo. Y están dos personas hablando en dos mundos diferentes. Y ninguna de las dos se plantea, ¿qué está pasando por mi cabeza que me aleja del objetivo? ¿Qué está pasando por su cabeza que me aleja de mi objetivo? Es normal, es evidente, esto es normal porque yo vivo en mi cabeza y estoy acostumbrado a vivir en mi cabeza. Luego, no es tan simple ponerse en la cabeza del otro. Pero eso es lo que hizo George Piro. Lo que hizo George Piro es dejar que él hablara de su objetivo, que hablara de su libro. Esta frase a mí me resulta especialmente atractiva, me gusta, porque define tan y tan bien lo que pasa en las relaciones humanas. Dice, sé amable. Cada hombre que conoces está luchando una batalla dentro de él, ¿no? Cuando vemos a los otros, nos pensamos que ese enfado que tienen va con nosotros. Y el enfado que tienen, la histeria que tienen, el estrés que tienen, lo tienen básicamente por lo que les pasa en su cabeza. Y que nosotros resulta que pasábamos por ahí.
entendiendo esto, pasas de ser una víctima a ser un participante de algún tipo de cambio. Porque si cuando alguien está enfadado, si cuando alguien está nervioso, si cuando alguien te apresiona, te aprieta o cualquiera de estas cosas tú te lo tomas a personal, te conviertes en una víctima de las circunstancias. No estás proaccionando, sino que estás reaccionando, ¿no? Bien, ¿y cómo yo puedo persuadir, no? Vamos a hablar por un momento de qué es la persuasión emocional. Si hay una clave que define lo que es la persuasión, es el reconocimiento. Voy a intentar explicarlo muy cortito porque es un concepto muy interesante, pero también extenso. Cada uno de nosotros vivimos en una zona de control. Esa zona de control es la parte donde yo, si te pido un favor, tú me lo vas a hacer. Si te pido dinero, tú me lo vas a dejar. Esa zona de control es donde yo me siento seguro. ¿Por qué? Porque en mi cerebro tenemos unas neuronas en el sistema límbico que se dedican a predecir lo que va a pasar y cuando eso se cumple, generan dopamina. Bien, si yo creo que cuando yo te pida algo a ti, tú eso me lo vas a dar, eso me hace sentir seguro, me genera dopamina y todo va bien. Cuando yo creo que no sé, no tengo la certidumbre si lo que te voy a pedir lo voy a conseguir o no, eso está fuera de mi zona de control y empieza a generar incertidumbre. Muy bien, esa es la base. Cuando yo creo que algo está fuera de mi zona de control, aparece el miedo, la incertidumbre, miedo, etc. Cuando algo está dentro de mi zona de control, me siento seguro. ¿Qué es el reconocimiento? El reconocimiento es aquella herramienta que te permite decirle a la gente, yo estoy dentro de tu zona de control. Y va así. Si cuando llega alguien, está súper estresado y te dice, ostras, Dios mío, que no sé cómo hacer esto, que no sé qué, y tú te quedas calmado, no reaccionas, tienes ese porte, ¿no? O sea, ahí. Esa persona no está influyendo en ti, no nota ningún cambio en ti. Y en el momento en que eso no pasa, esa persona piensa que tú no estás dentro de su zona de control. Y eso genera incertidumbre, genera miedo. ¿Qué puede pasar? Puede pasar otra cosa diferente y es cuando yo no reconozco a alguien, esa persona no se siente tenida en cuenta, iluminada, como que no está ahí. Con lo cual, no solo puede generar el miedo de decir yo no puedo influir en los demás, sino que además empieza a generar otra cosa diferente, otros químicos en el cerebro. Y esos químicos son tristeza. Es el síndrome de yo soy un número en la empresa. Todo eso pasa por algo que nos pasa en casa. Viene nuestra pareja y nos dice, es que las cosas ya no son como eran. Cariño, ¿pero qué pasa? Es que tú ya no me quieres. Yo no te quiero. ¿Pero cómo puedes decir esto? Es que ya no me dices nada. Un momento que me he pasado. ¿Cómo que yo no te digo nada? Pero si sabes que te quiero con locura. Si vamos a cenar, si te llevo a pasear. Pero es que no me lo dices. Ese fenómeno de cariño, tú ya no me quieres, es el fenómeno de yo en mi cabeza tengo muy claro lo que siento, lo que pienso sobre ti. Él en su cabeza no sabe lo que hay en tu cabeza. El reconocimiento es esa herramienta que te permite transmitirle al otro que sí cuentas para él, que sí te dejas influir por él y por lo tanto estás dentro de zona de control. Cuando estás dentro no hay miedo, hay certidumbre, hay tranquilidad. Cuando estás fuera empieza el miedo, empiezan los nervios, empieza la ira. La respuesta al miedo puede ser tanto agresiva, como puede ser de paralización, como puede ser de huida. Si en tu organización no construyes un entorno seguro para cada uno de tus individuos, esas personas, y trabajas desde el miedo, sabes que A, van a estar agresivas, B, se van a paralizar y eso los puede llevar a indefensión aprendida, es decir, yo lo dejo, ya hago lo que tengo que hacer y ya está, o puede ser que se vayan. ¿Cómo construimos el reconocimiento? Bueno, esto no es un curso, solo es una pequeña charla, pero sí me gustaría que os llevarais algunas herramientas. Lo primero de todo es, por favor, dedica un poco de tiempo a explorar, a descubrir. Cuanto más interés muestras por los demás, más reconocimiento les estás dando. Genera conexión con ellos, conéctate, iguálate,
comparte. Sé que son cosas muy básicas, pero se nos olvidan, créeme, me dedico a esto y ha pasado por delante mío cualquier perfil que te puedas imaginar. ¿Qué más? Pide ayuda. Un fenómeno espectacular de reconocimiento es pedir ayuda. Oye, ¿tú cómo lo harías? Porque lo que estás diciendo básicamente es: confío en ti y en tu criterio, por lo tanto, valido tus habilidades, valido tu manera de pensar, valido tu competencia y, por lo tanto, te pido tu opinión. Eso genera reconocimiento también. Reconocimiento es algo que tendría que estar en nuestra mente y, ojo, no es simplemente adular a la gente. El empoderamiento, el reconocimiento viene de algo muy básico y es que yo como líder estoy para desarrollar a los otros. ¿Cómo puede ser? El otro día en una empresa me lo decían. Hostia, entré en una evaluación de desempeño y salí hecho una porquería. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué tipo de líder hace esto? ¿Qué tipo de líder manda a alguien a un curso simplemente porque él cree que es bueno para él? En vez de trabajar conjuntamente con la persona para que se dé cuenta la persona que está ahí para desarrollar. ¿Cómo cuesta esto? ¿Por qué cuesta tanto que un líder se abra y que se dé cuenta que está ahí para servir a los demás? ¿Por qué? Bueno, yo tengo mi propia teoría sobre esto y es porque el propio líder tiene miedo. Hay miedo, pero luego hablamos de esto si queréis. Bien, por lo tanto, en el momento en que tú en tu cabeza lo que buscas es que esa persona que entra por tu despacho salga mucho más creyendo en él, tú vas a decir, no, pero es que yo le tengo que dar feedback negativo, es que no está rindiendo, es que no está haciendo su trabajo. Perfecto, no pasa nada, díselo, díselo. O mejor todavía, haz que él se dé cuenta de esto. Pero eso no quita que esa persona salga de ahí pensando, tengo a mi jefe apoyándome, tengo a mi jefe conmigo y él se hace corresponsable de lo que a mí me está pasando y quiero que me siga. Cuando esto se hace, cuando la persona que tienes delante percibe que tus intenciones lo incluyen a él, persuadir es mucho más fácil. Porque lo que estás generando es la segunda gran herramienta. Si la primera es reconocimiento, la segunda gran herramienta es confianza. La persuasión es confianza, nada más que eso. Tú no puedes persuadir a alguien a no ser que lo que hagas sea intimidarlo, coaccionarlo o simplemente imponer. Cualquier otra cosa se tiene que hacer a través de la confianza. La persona tiene que confiar que lo que estás diciendo tú es bueno para él. La persona tiene que creer que juntos podréis llegar a un sitio mejor que por separado. Y eso es confianza. Un líder es una persona que se encarga de establecer relaciones fuertes en la empresa basadas en confianza. Y para que alguien confíe en ti, además de creer en tus capacidades como líder, además tiene que pensar que lo estás teniendo en cuenta en su organización, en su plan. Pero en cualquier momento en donde tú simplemente te limitas a darle instrucciones a alguien, a hablar pero no a escuchar, a no darte cuenta de qué está pasando dentro de esa persona, cuál es la respuesta, cuál es la reacción, cómo se siente la persona, no reconocida. La persona no siente que se la está teniendo en cuenta. Por lo tanto, su jefe está tan fuera de su zona de control que tiene miedo. Tiene miedo porque no sabe cómo va a reaccionar. Tiene miedo porque no sabe cuánto va a durar la empresa. Tiene miedo porque no sabe si le está diciendo lo que le está diciendo para bien o para mal. Es miedo, es incertidumbre. Cuando hay miedo, yo me planto, yo reacciono, amenazo, hago malas caras, mi jefe ve que hago malas caras, él me hace malas caras, mi jefe ve que yo estoy distante, él todavía se pone más distante, los dos nos distanciamos y al final, ¿qué tienes? Una organización disfuncional, donde necesitas a un speaker que venga a motivar a tus tropas. A ver si con un buen subidón y unos masajes a la espalda y picarse un poco en el pecho y soltar 4 tacos y 4 palabrotas, a ver si así mi gente vuelve a recuperar el espíritu que tenían.
Ya, vale, perfecto. Es como tienes un clavo en el pie, tómate una aspirina, verás que bien que te vas a sentir durante 5 minutos, ¿no? Bueno, vale, eso es una posibilidad. La otra gran herramienta, la generosidad. Somos tacaños, emocionalmente tacaños, somos tacaños. No nos tomamos el tiempo para hablar con los demás, no nos tomamos el tiempo para reconocer a los demás, no nos tomamos el tiempo para confiar en los demás, siendo generosos, no nos tomamos el tiempo para demostrar a los demás que son importantes para nosotros y por lo tanto, como no hay generosidad por un lado, tampoco hay generosidad por el otro, porque la otra gran palabra que va a salir es reciprocidad, ya no lo diré, reproducidad, bueno, es igual, ya lo sabéis, ser recíproco, ¿no? Y eso es vital. Fíjate si es importante. Resulta que yo quiero que él confíe en mí, pero yo no confío en él. Resulta que yo quiero que él se comprometa, pero yo no me comprometo. Resulta que yo quiero que él acepte responsabilidades, pero yo no acepto responsabilidades. Eso tiene otra palabra y es congruencia. Es congruencia. Bueno, por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es asumir responsabilidades, porque cuantas más responsabilidades asumamos nosotros, más el otro va a estar dispuesto a asumir responsabilidades. No, que no va así, no va así. Si yo asumo responsabilidades, voy a ser débil y el otro se va a apoyar en mí y se va a dar cuenta que como yo asumo víctima, otra vez víctima, miedo. No, yo no lo puedo hacer, víctima. El otro día estaba en una formación y me decían, pero ¿cómo vamos a hablar de emociones? ¿Cómo voy a ceder? ¿Cómo voy a...? ¿No ves? ¿Cómo? ¿Por qué? Hombre, porque el otro se puede aprovechar. Miedo. Otra vez miedo. La palabra miedo está en todas partes. ¿Cómo voy a hacer una cesión estratégica? ¿Cómo voy a reconocer que seguramente el hecho que tú no hayas hecho bien tu trabajo tiene que ver con el hecho de que yo no he sido un buen líder? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿No es que me va a poner en una situación de debilidad que el otro va a aprovechar en algún momento para luego apuñalarme por la espalda? Miedo. Bien, por lo tanto, compromiso. ¿Quieres que el otro se comprometa? Comprométete tú antes. ¿Vale? Confianza. ¿Quieres que el otro confíe en ti? Confía, demuéstraselo. Cuidado, ¿eh? El efecto tú ya no me quieres. No, si yo confío en él. ¿Él lo sabe? Él sabe que confías en él, has hecho algo para que él lo sepa. Bueno, ya lo tendría que saber, ¿no? Es más que evidente. Sí, claro, ya, vale. Reconocer errores, otra vez. No, ¿cómo yo voy a decir, perdona, me he equivocado, tienes razón? Quizás no haya hecho algo bien. No, porque eso me va a poner miedo, ¿vale? Son pequeñas herramientas que van antes de la persuasión, mucho antes. ¿Vale? ¿Qué miedos tenemos? Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo al ridículo, miedo a decepcionar a los otros, miedo a perder la imagen. Ahora que yo soy directivo, claro, porque bueno, cuando uno es directivo no se equivoca nunca, no puede equivocarse, ¿no? Bueno, o mando intermedio, es igual. Claro, ¿qué pasa? Que el señor perfecto, señora perfecta, inmaculada, que nunca se equivoca en nada, ¿cómo es percibido por los que están debajo? Es una persona que no es asequible. Puede ser simplemente porque no se lo crean, puede ser porque se lo crean y como ellos cometen errores y como ellos sí tienen emociones, no encuentren la manera de conectarse con esa persona. ¿Por qué? Hombre, don perfecto, don ejecutivo, ¿cómo voy a yo ir a hablarle de que yo me he equivocado? ¿Por qué? Porque no estamos sembrando, no estamos dejando la puerta abierta para que eso pase emocionalmente. Muchas veces eso pasa por miedo. La credibilidad, bueno, 4 cosas sobre credibilidad para terminar, ¿no? Pero básicamente, si quieres ser creíble, tienes que ser congruente. Decir, pensar y hacer lo mismo. Como pensamos unas cosas, sentimos otras y acabamos diciendo lo que nos conviene, eso, por parte del otro, no es creíble. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona la confianza? La confianza es básicamente mi capacidad de calcular tu conducta. Es decir, yo solo te voy a dejar dinero si pienso que me lo vas a devolver. Si yo veo que lo que tú dices, lo que tú sientes y lo que tú haces no es lo mismo, ¿yo cómo voy a poder calcular cómo vas a reaccionar? Si cuando hablas de valores, tus valores son unos y por el otro lado vas por otro lado, ¿cómo voy a poder calcular cómo te vas a comportar?
Impecabilidad, si tú criticas a X, a Y y a Z, cuando yo no esté adelante, ¿qué vas a hacer conmigo? Consistencia, si hoy dices y haces unas cosas y mañana dices y haces otras cosas, ¿cómo yo voy a confiar en ti? Si me dices que sí, que tranquilo, y luego no pasa, ¿cómo voy a confiar en ti? En el fondo, un líder no es ese que va con traje y corbata y tal. Líder es ese que llega a casa y están los niños y es un modelo para los niños. Es el que llega a casa y demuestra ahí delante qué es lo que quiere él para sus hijos. Y no que el que habla sobre cómo se tienen que comportar mientras él hace una cosa diferente. O sea que cuando hablamos de líder no estamos hablando de líder de empresa, estamos hablando de cualquier persona que lo que quiere es generar un cambio en los demás. Y por último, solo hazte estas preguntas. ¿Te están entendiendo? ¿Los estás entendiendo? No, porque él no me entiende, pero yo lo entiendo perfectamente. Receta para el fracaso total. Enfócate en soluciones. La gente le da vueltas y le da vueltas a los problemas y fuiste tú y fue él. No, simplemente reconoce, oye, sí pasó esto, tienes razón, asume parte de la responsabilidad, etc. Enfócate a qué podéis hacer diferente ahora. Vamos a buscar compromisos. Separa a la persona del problema. Hay veces que el problema se acaba convirtiendo en tú me dijiste, cuando en realidad estamos hablando de una situación a resolver. Hay veces que no. Hay veces que lo que quieres es al revés, lo quieres personalizar. Y eso quiere decir que en algún momento tú personificándote, tú personalizando en ti, puedes conseguir que la persona confíe en ti y de esa manera puedas resolver la situación. Y finalmente cierra con un compromiso, ¿no? Comprométete tú, compromete al otro, por supuesto. Bien, en conclusión, me encanta esta frase para terminar, es genial. Dice, no podemos negociar con aquellos que dicen lo que es mío y lo tuyo es negociable. John Fitzgerald Kennedy. Y yo añado, ya sé que no estoy a la altura del estadista, pero yo añado, cuidado que no seas tú el que piensa así, ¿no? Porque claro, pensar lo de los otros es fácil. Muchas gracias a todos, espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias.